Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video vamos a ver algo muy pero muy interesante. Vamos a enseñarles a construir un panel LED para poder mejorar la calidad de nuestros videos y de nuestras fotos de nuestra vida diaria. La verdad que es un proyecto bastante interesante, muy simple de realizar y muy económico. Vamos a poder encender desde la parte posterior nuestro panel LED y mejorar la calidad no solamente del video, sino también de las fotos que podamos tomar en nuestra vida diaria. Ahí podemos observar la calidad de los LEDs conectada a nuestra cámara y nuestro trípode, y podemos observar una buena intensidad de luz sin que nos cegue, en este caso cegue al objetivo. Vamos a ver paso a paso cómo implementar este interesante proyecto. Vayamos a la teoría y luego a la práctica. Nuevamente con ustedes, hace una semana atrás estuve caminando por un lugar aquí altamente técnico, un lugar llamado Paruro, aquí en Lima, Perú, donde se venden productos de electrónica a alto nivel, al menudeo, es decir, podemos comprar cosas y productos electrónicos por unidades, no como en otros países que podemos comprar en cantidades grandes. Acá podemos comprar una resistencia, un condensador, cosas muy simples y a muy bajo precio. Y caminando por ahí encontré algo que me llamó la atención, unos dispositivos LEDs, luces LEDs de muy alto brillo que me llamó la atención y me dije, bueno, esto lo puedo usar para un proyecto aquí en mi canal de YouTube. Preguntando, se trata de estas impresionantes luces LEDs SMD 5630 de 3 LEDs de inyección, así se le llama, de 3 LED de inyección. Son luces LEDs de alto brillo. Básicamente se trata de luces LED de baja generación de calor, sin radiación UV o infrarroja. Y lo más importante aún aquí es que vamos a usar estas luces LEDs para poder iluminar nuestra cámara fotográfica o nuestra cámara de video para mejorar la calidad ya sea de nuestras fotos profesionales o domésticas o de nuestros videos de casa. La verdad que se trata de un producto interesante a muy bajo precio. No estoy promocionando el producto, ojo, porque lo he comprado, ha salido de mi bolsillo, pero me parece muy interesante porque nos va a permitir realizar un producto de calidad a muy bajo precio. Estas luces LEDs se alimentan con 12 voltios por acá y están en paralelo cada 3, o sea, son pequeñas láminas de 3 luces LEDs. Cada lámina se alimenta con 12 voltios. Por cada celda de 3 tenemos 0.075 amperios, que vendría a ser 75 miliamperios. Yo voy a usar para este proyecto de estas luces LED, de esta pantalla LED, aproximadamente 15 celdas. Multiplicando ese 0.075 amperios o 75 miliamperios por 15 unidades, tengo un promedio de 1.125 amperios. Para este proyecto voy a usar yo una pequeña batería LiPo de 7.4 voltios, 1200 miliamperios hora, más que suficiente para los 1125 miliamperios o 1.1 amperio que necesito para este proyecto. Esta batería la pueden adquirir también en diversos lados. Yo la voy a reusar de mi dron Tarántula que me enviaron hace un tiempo atrás de China, y esta batería la tengo ya más de 2 años, muy buena calidad, 7.4 voltios por 1200 miliamperios hora. Esta batería tiene una autonomía, dependiendo de la carga, que puede llegar incluso hasta 1 hora. Vamos a probarla con esta celda, con estas celdas de luces LED. Y lo importante aquí es que nos va a permitir poder alimentar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que alimento algo de 12 voltios con 7.4 voltios? Obviamente, si yo lo puedo conectar a 7.4 voltios, las luces LED de 12 voltios van a trabajar, pero a una intensidad de brillo muy baja. Para ello, para poder solucionar este problema de alimentar estos 7.4 voltios, también voy a hacer uso de un dispositivo que ya lo hemos visto aquí en mi canal, este dispositivo, el Step Up Converter, que no es otra cosa más que un convertidor de corriente continua a corriente continua, es decir, un elevador de voltaje, pero nos permite hasta disminuir la corriente. Estamos hablando del CN6009, que lo hemos visto en otros videos aquí en mi canal, y alimento yo con 7.4 voltios, y este conversor, este Step Up Converter, lo que hace es elevar ese voltaje
en función a una perilla que tiene acá, un potenciómetro con un pequeño desarmador. Yo puedo ajustar el voltaje de salida y yo voy a obtener los 12 voltios a la salida de este dispositivo cuando yo lo alimento los 7.4 voltios. Es decir, de 7.4 voltios voy a elevarlo a 12 voltios, que es el voltaje que yo necesito para poder alimentar a este otro producto. Entonces, usamos una batería, acá a la izquierda, un step-up converter, nuestro módulo de inyección de 3 LEDs, cuya descripción de este producto lo vamos a dejar aquí en este video, y el link de compra, si ustedes desean, ojo, no estoy promocionando, lo pueden adquirir en cualquier producto, en cualquiera de estas tiendas que venden productos de China o de Estados Unidos. ¿Qué más vamos a necesitar? Obviamente una pequeña tablita. Yo voy a usar una pequeña madera MDF, pueden usar, le he cortado especialmente con las mismas dimensiones de este producto. Y aquí el tema está en los cables, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene con una un pegamento en la parte posterior que nosotros lo podemos pegar sobre esta lámina. Pero con el calor, que si bien es cierto son luces LED, igual el calor puede acrecentarse y obviamente esta lámina se suele despegar de esto. Así que vamos a de repente usar unos tornillos en cada esquina para sujetarlo a esta pequeña lámina de madera o MDF que yo acabo de cortar previo a este video. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un pequeño interruptor que soporte obviamente esta cantidad de corriente. Yo voy a usar este de acá pequeño con 2 pines, un interruptor, un tiro, y también este pequeño conector o adaptador para poderlo alimentar externamente. Es decir, yo voy a conectarlo o alimentarlo con una batería de 7.4 voltios, 1200 mAh, pero también puedo alimentarlo con una alimentación externa, valga la redundancia, es decir, con un adaptador externo de corriente para no consumir la batería. Por lo tanto, cuando yo conecto el adaptador, lo que va a hacer este dispositivo es desconectar la batería y que entre alimentación directamente hacia esta pantalla LED que nos va a permitir iluminar nuestras fotografías y nuestros videos a un nivel más profesional. Ok, vamos a usar estos pequeños dispositivos. En unos instantes, en la siguiente parte del video, vamos a conectar un adaptador externo a este conjunto de LEDs para que puedan ver la cantidad de brillo que nos pueda brindar, y luego vamos a ir paso a paso con la implementación de este interesante producto. Continuamos. Pues bien, nuevamente con ustedes, algo importante a tener en cuenta es que también vamos a usar un pequeño palito de selfie, esos que se conectan a los celulares y nos permiten tomar fotos. Este palito de selfie es de mi hijo, que se le rompió, se le malogró. Esto ya no funciona, pero lo vamos a usar para poder adaptarlo a la pequeña madera en la parte posterior, y nos va a servir como parante para poder, incluso podemos poner la iluminación en el ángulo que deseemos. La verdad que se ve muy interesante esto, ya lo he probado externamente, así que lo vamos a usar en este proyecto como algo reciclado, ¿no? Algo que nos puede servir incluso no solamente para esto, sino también para otros proyectos. Vamos a usar este palito de selfie, algo adicional que no lo he nombrado en la sección anterior. Y ahora sí, bien, les quería mencionar algo importante, ¿no? Cada celda está conectada de manera paralela, por lo tanto yo puedo comprar las celdas en las cantidades, vienen de celdas de 20, en este caso hay 15, porque solamente compré 15, ustedes pueden comprar más, incluso 30, y formar una pantalla mucho más grande. Recuerden que van conectados en serie cada celda, pero la alimentación va en paralelo, es decir, los 12 voltios van en paralelo para cada una de las celdas. Cada una de las celdas, vuelvo a repetir, se alimenta con 12 voltios y 0.075 amperios, es decir, 75 miliamperios. Ok, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a probar la cantidad de brillo de luz fría, blanca, que brinda este producto, primero alimentándolo con la batería de 7.4 voltios para que vean que la intensidad de la luz es tenue, no es muy alta. Para ello vamos a conectar, he puesto unos pequeños cocodrilos aquí a la pantalla. Vamos a conectar la alimentación para poder observar qué tanto brillo nos brinda la batería de 7.4 voltios conectada
a este dispositivo de LED. Como ven, el brillo no es muy intenso, es un brillo bajo, porque obviamente los 7.4 voltios no alcanzan para poder alimentar este equipo de 12 voltios que nos permite dar un brillo intenso, ¿no? Para ello justamente es que vamos a usar este Step Up Converter, que nos va a permitir elevar esos 7.4 voltios en 12 voltios según cómo regulemos el potenciómetro, que lo vamos a ver luego ya en la siguiente sección del video. Ahora vamos a probar la misma celda de 15 unidades de 3 LEDs de inyección. Vamos a conectarlo a un adaptador de corriente de 12 voltios completos. Vamos a ponerlo acá, conectarlo, y la salida de 12 voltios continuos lo vamos a conectar a los cocodrilos para ver la diferencia de brillo que nos brinda los 12 voltios natos que nos envía este adaptador de corriente. Como logran ver, el brillo es mucho más intenso, es a alto brillo, a alta carga, y así es como vamos a iluminar nuestra pantalla y nuestras fotos, obviamente, y videos que vamos a querer. La verdad que es un brillo interesante porque no cega a la vista de las personas que se exponen a esta luz. No es un punto de luz específico que se brinda a la persona o al objetivo, sino es una luz que se irradia. Por lo tanto, es distinto a las luces de LED convencionales que se suelen usar, que tienden a ir a un punto específico y no se irradia. Por eso es que yo elegí este tipo de LED de muy bajo costo. Estamos hablando aproximadamente, cada una de estas celdas de 3 LEDs tiene un costo de 2 soles peruanos. 2 soles peruanos que obviamente, para que tengan una idea, a esta fecha el dólar vale 3.22 soles. Estamos hablando un poquito más de $1. Perdón, un poquito más de medio dólar. Entonces, obviamente, estamos hablando de que para esta pantalla yo me consumí un promedio de 30 soles peruanos, aparte de los dispositivos que vamos a adquirir. La verdad que me parece muy interesante por el uso que le vamos a dar a esta pantalla LED con estos LEDs SMD de alto brillo y sobre todo de inyección. Ok, ahora sí vayamos a la parte del Step Up Converter, cómo regularlo, y luego a la implementación. Antes de ello vamos a ir a la parte del, vamos a desconectar esto, vamos a ir a la parte de explicarles las conexiones a nivel de, en este caso, de el cuaderno que yo siempre suelo usar para la parte teórica. Para ello vamos a hacer uso de nuestro cuaderno. Rápidamente vamos a usar por acá esto y estamos listos para poder a explicarles cómo es que van las conexiones. Vamos a hacer un zoom ahí creo que iría bien. Entonces estamos hablando de la batería LiPo que nos entrega los 7.4 voltios, 1200 miliamperios. Estamos hablando de que esta alimentación va a producir un brillo muy bajo, no va a producir los 12 voltios sino 7.4 voltios. Para ello usamos un Step Up Converter, el CN6009, que nos va a permitir elevar estos 7.4 voltios, regularlos a 12 voltios con una corriente que necesitamos para este proyecto. Estos 12 voltios de salida van a ir conectados a este dispositivo, ¿no? Como lo dije originalmente, ¿no? A este dispositivo, que es un conector hembra para la alimentación. Y este conector es un conector especial porque tiene 3 pines. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué 3 pines si yo solamente necesito 2, ¿no? Yo conecto esto acá, la alimentación de la corriente del adaptador DC, que también arroja 12 voltios completos. Yo lo conecto acá y debería entregarme solamente por 2 pines de los 12 voltios. Pues no, este señor tiene 3 pines. ¿Por qué? Porque nos va a permitir también conectar la batería en paralelo, de manera tal de que va a desconectar la batería cada vez que yo conecto este señor acá, desconecta el pin de la batería y alimentan de frente los 12 voltios. ¿Cómo es que funciona esto? Muy sencillo. Según mis pruebas, obviamente, este pin central es el pin positivo, que es el de acá, el pin positivo, y el pin negativo vendría a ser la parte metálica, la parte externa. Por lo tanto, estamos hablando de que el pin interno
es el positivo. Este positivo vendría a ser este señor de acá, es decir, este punto de acá. Este punto rojo de acá es el pin de en medio. Por lo tanto, que vendría a ser este, que es este. Y alrededor vendría a ser la parte de tierra o la parte metálica, que vendría a ser el negativo de la alimentación, de los 12 voltios. Ese negativo de la alimentación viene a este pin de acá, es decir, al pin de la izquierda, a este pin de acá. ¿Ok? Por lo tanto, si este es el positivo, este es el negativo, este es el que queda libre, y aquí es donde vamos a conectar justamente, acá, vamos a conectar justamente el negativo del Step Up Converter, que viene alimentado por la batería LiPo. En otras palabras, este señor, este dispositivo, lo que va a hacer es, cuando no está conectado, el adaptador de corriente de los 12 voltios externos va a entregar los 12 voltios. ¿Por qué? Porque internamente él cierra estos dos contactos, este de acá con este, y hace que la tierra de la batería vaya de frente en continuidad con la tierra externa. Por lo tanto, si yo alimento con los 12 voltios, estos 12 voltios acá, sin tener el conector, valga la redundancia, conectado, este señor está cerrado y por lo tanto la corriente va a circular por tierra y voy a obtener los 12 voltios a la salida, mientras esté conectada a la batería. Es decir, mientras no tenga nada conectado acá, la batería va a alimentar el circuito a través del interruptor. Obviamente acá va el interruptor a los 12 voltios de salida para alimentar a las LED, a este conjunto o a esta plancha de LEDs que les estoy mostrando. Entonces, cuando yo conecto directamente el adaptador, lo que hace internamente el conector es desactivar la conexión de estos dos puntos. Es decir, está cerrado, abre las conexiones y por lo tanto entra el negativo acá y el positivo acá. Y por lo tanto desconecta la batería y el Step Up Converter y entra la alimentación de frente hacia los 12 voltios de salida. En otras palabras, es un pequeño interruptor interno, tiene un contacto que se abre y se cierra cada vez que nosotros conectamos el adaptador, y lo que hacemos es alimentar con 12 voltios externos a nuestro sistema cuando estamos en casa, y cuando estamos en la calle lo que hacemos es desconectamos el adaptador y cerramos el interruptor, y obviamente la alimentación de la batería va a llegar de frente a nuestra plancha o a nuestra placa de luces LEDs. La verdad que la alimentación es muy interesante acá porque necesitamos de todas maneras tener los 12 voltios. Este proyecto vale la pena realizarlo porque nos va a permitir, como dije, mejorar la calidad de nuestras fotos, ¿ok? Y de nuestros videos en casa, ¿ok? Hasta aquí esta parte. Ahora sí, después de haber visto la parte de las características técnicas del producto y los componentes que vamos a usar y la parte teórica de las conexiones, ahora sí vamos a regular nuestro Step Up Converter. Este se me dañó, voy en estos momentos a adquirir uno nuevo en Paruro. Ayer haciendo unas pruebas se me dañó este dispositivo, se me quemó. Ahí es más, se está abriendo ahí, ahorita se está abriendo. Ahí está, se me dañó y voy a adquirir uno nuevo para este proyecto, y luego vamos a regular con el nuevo los 12 voltios de salida desde la alimentación de la batería LiPo de 7.4 voltios. Luego de ello vamos a hacer la implementación. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí vamos a acondicionar los conectores de la batería y del Step Up Converter. Para ello compré estos pequeños conectores ahí en este lugar en Paruro, aquí en Lima. Vamos a usar en este caso el hembra para conectarlo a conector de la batería LiPo de 7.4 voltios 1200 miliamperios. Esta alimentación va directamente a la entrada del Step Up Converter. Vamos a soldarlo en estos momentos, y a la salida le vamos a poner sus respectivos cables rojo y negro. Entrada y salida vamos a soldarlo en estos momentos a cámara rápida.
Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora hemos conectado el Step Up Converter, la salida al multímetro, a las puntas del multímetro con mis puntos especiales. Vamos a encender el multímetro en la posición de DC, de voltaje de corriente continua, y lo que vamos a hacer es conectar nuestra batería LiPo a la entrada, al conector especial que le hemos puesto en la batería LiPo, para que estos 7.4 voltios sean elevados a los 12 voltios que necesitemos. Es probable que la salida en este momento sea un voltaje elevado superior a los 12 voltios y vamos a disminuirlo con este perillero en este, digamos, en este potenciómetro especial que tiene este Step Up Converter, de manera tal de que lleguemos a los 12 voltios exactos. Vamos a subir o encender el multímetro, está apagado en estos momentos, y vamos a conectar la batería LiPo de 12 voltios a la entrada, ahí. En estos momentos vemos que tiene aproximadamente 19.92 voltios de corriente continua a su salida, y lo que tenemos que hacer es disminuir ese voltaje obviamente a la salida. Para ello vamos a hacer, como dije, el perillero, y vamos a este potenciómetro, vamos a regularlo, ahí lo estoy subiendo, vamos a darle en el sentido de las agujas del reloj para bajarle clockwise hacia la derecha, hacia mi derecha, y ahí lo estoy bajando a 17, tenemos que llegar a 12, 16, que es el voltaje que vamos a necesitar para nuestra pantalla LED de 12 voltios de corriente continua y la podamos alimentar. Está en 13, 13.1, 12.8, 12.7, 12.4, 12.2, ahí 12.034 voltios de salida. De esta manera estamos subiendo el voltaje de entrada de 7.4 voltios de la batería LiPo hacia la salida de 12.042 voltios. Ok, ahora sí, vayamos a la implementación final de nuestra pantalla LED. Continuamos entonces.
Ok, algo importante a mencionar. Vamos a conectar, a ubicar, mejor dicho, el Step Up Converter, y como es electrónica, nunca es recomendable pegar los dispositivos con la silicona caliente, porque esto recalienta y puede destruir la parte electrónica. En estos casos se suele recomendar usar una cinta de doble pegamento como esta, de doble lado, tiene pegamento por ambos lados, y sobre esto tiene una lámina que se saca y sobre esto se ubica el dispositivo de manera más eficiente, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Sobre esto, entrada, salida, ahí. ¿Qué les pareció? Acá la entrada, la batería, ahí. Vamos a continuar las conexiones. Bien, ahora sí vamos a hacer las conexiones. Primero vamos a conectar el negativo del, en este caso, del conector que va al adaptador de corriente continua de 12 voltios. El negativo, o sea tierra, es el de la izquierda, que lo vimos en la parte anterior, en la teoría, y vamos a conectar al negativo de nuestro LEDs, nuestro equipo de LEDs. Vamos a ponerlo acá. Negativo va ahí. Vamos a soldarlo. Es el negativo. El positivo del conjunto de LEDs que tiene la línea roja. Eso no lo vamos a tocar por ahora. El positivo de la alimentación, que es el pin central, van a ir dos líneas. La línea de la salida del Step Up Converter, que en este caso vendría a ser el rojo, este de acá. Vamos a estañarlo. Obviamente está demasiado grande, vamos a cortarlo un poco. Ahí. Y este positivo va con un cable hacia el positivo del adaptador, que también lo hemos visto, o sea acá, y de aquí también sale otro cable hacia el interruptor, que es la salida del interruptor, o sea hacia acá, para cerrar el circuito. Entonces vamos a conectar otro cable también en conjunto a este hacia el positivo. Vamos a estañarlo. Demasiado grande igual. Acá el positivo. Ahí. Y de igual manera vamos a conectar el rojo de la salida, que vendría a ser el positivo. Bien, ahí he conectado el positivo, y el negativo, el otro negativo solo que se desconecta, va a la salida del negativo, es decir, acá a la salida del Step Up Converter.
estañarlo. Cortarlo demasiado grande. Y ese señor va a ir acá. Ahí. Soldamos. Con cuidado. Ahí. Listo. Luego, esta salida, que es la salida que va al interruptor y del interruptor ya sale a la alimentación de 12 voltios del conjunto de LEDs. Es decir, esto va acá a un punto demasiado grande, ahí, y el otro punto va conectado al interruptor. Vamos a estañarlo primero, ahí, punta limpia, estañamos. Al otro lado, de igual manera, punta limpia, soldadura, estañamos. Ahora sí, no interesa la polaridad, da igual ponerlo en un punto o en otro punto. Ahí. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final. Ya soldé el último cable del conjunto, el paquete de LEDs en el interruptor y estamos listos para hacer la prueba. Vamos a desconectar la batería. Y ahorita voy a, primero, antes de hacer la prueba, vamos a pegar con silicona caliente tanto el conector como el interruptor. He acomodado los cables de manera tal de que el interruptor quede bien y de manera estable sobre la placa. De igual manera vamos a pegar en estos momentos, los cables los podemos acondicionar y acomodar de manera tal de que no nos estorben, y el interruptor de igual manera lo vamos a poner en estos momentos y pegarlo, ¿no? Para que quede ya terminado el punto o la línea. El punto está abierto y la línea hacia abajo, esta línea hacia abajo es la que enciende. Ok, entonces vamos a acondicionarlo acá, ahí estaría bien. De igual manera vamos a pegarlo con silicona caliente, con cuidado. Ahí. Y ya con esto estaríamos listos para hacer la prueba inicial aquí sobre la mesa, y ya después con su adaptador, en este caso con el palito del selfie. Creo que ahí está listo ya. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Vamos a conectar la batería. Ahí está apagado. Prácticamente ya está concluido el trabajo. Quedó bastante bien, me gustó. Esto también lo vamos a poder acondicionar de manera tal de que podamos desconectar la batería y luego cargarla sin que los cables se malogren. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Y ahora sí vamos a la prueba final. Ahí encendemos y, como logran ver, con la batería de 7.4 voltios tenemos ya nuestro panel para iluminar en la noche o durante el día. Ahí estamos en el día, iluminar en el día cualquier sección del objetivo que queremos, ya sea fotografiar o en todo caso grabar con nuestra cámara de video. ¿Qué les pareció? La verdad que es bastante interesante. Estamos ahorita con la batería y ahora voy a apagar, voy a conectar en este caso el adaptador de los 12 voltios que probamos. Acá está el adaptador que también le hemos usado en otros de mis videos. Está con la alimentación de la batería, pero a la hora que yo conecto los 12 voltios de
corriente continua del adaptador, automáticamente se desconecta la batería y entra a tallar el voltaje de la corriente continua de 12 voltios del adaptador. Ahí cierro y ahí tenemos nuestra alimentación con la corriente DC de 12 voltios externa, tanto para la alimentación de nuestro panel de LEDs. De igual manera, yo puedo trabajar ya sea con la batería, acá a mi izquierda, o en todo caso puedo trabajar con la alimentación externa de 12 voltios del adaptador. La verdad, ahí ya entró a tallar, yo ya desconecté y entró a tallar automáticamente la batería. Vuelvo a conectar la corriente alterna, desconecto, inmediatamente entra a trabajar la batería de 12 voltios. Servido, señores, ahí estamos listos ya para nuestra prueba final con el palito del selfie. Continuamos. Muy bien, en esta última parte vamos a conectar el palito de selfie para culminar ya nuestra implementación. Ahí al lado izquierdo va su tuerca y ahí estamos listos con el palito del selfie, dependiendo de cómo lo queramos ubicar, sea más arriba o más abajo. Podemos jalar, ya lo vamos a ver luego en la práctica. Vamos a conectar la batería para que sea totalmente versátil y ahí ya estamos listos para encenderlo. Y ahí estamos con el palito del selfie. ¿Qué les pareció? Totalmente fácil de manipular. Podemos mover y ubicar la pantalla en el lugar que queramos. Y la verdad que con un poco de ingenio y práctica podemos lograr cosas bastante interesantes. Ok, ahora sí, vayamos a la prueba final ya con la cámara en un lugar especial. Continuamos. Bien, estamos en otra zona, en una sala de mi casa. Estamos viendo un adorno de la sala con unos gladiolos y unas plantas bastante interesantes. Pero estamos en la oscuridad prácticamente, no a la oscuridad 100%, pero con poca iluminación, y podemos ver que no se ve o no se observan los detalles de este adorno floral bastante interesante. Ahora vamos a cambiar poniendo la luz LED que hemos creado, y ahí estamos con la luz LED que hemos acondicionado en este video. Podemos observar la diferencia en los detalles. Definitivamente podemos tomar mejores fotos e incluso mejores videos con la luz blanca fría de esta pantalla LED que hemos realizado en este video. Pues bien, hasta aquí este video, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción, enorme satisfacción, poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle pulgar arriba. Asimismo, los invito a que puedan seguirme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, y desde luego aquí en mi canal de YouTube, con más de 324 videos de ciencia y tecnología. Los espero en la siguiente semana y muchas gracias por su atención. Permiso.